Gracias a todos por su interés en esta charla. Tenemos hoy al doctor Emilio Saturno con nosotros. Él es un destacado especialista en alergias, asma e inmunología clínica. Tiene más de 20 años de experiencia en diversas instituciones de prestigio, como el Jefferson Pediatric Clinic en Estados Unidos, y hoy en día trabaja en el Hospital Punta Pacífica. El doctor Emilio Saturno es un sobreviviente de COVID, así que creo que su experiencia no solo como doctor, sino como sobreviviente también es muy importante, y nos va a actualizar sobre las medidas de prevención que debemos estar tomando hoy, cómo está la situación, qué ha pasado, la evolución y demás. Y la charla va a ser de 9 a 10. Él va a contestar algunas preguntas al final, las pueden poner por chat, y tratemos de no expandirnos mucho porque el doctor pues está bastante ocupado, así que él nos va a dedicar esta hora al movimiento y a los participantes de esta charla. Así que, Emilio, gracias por tu tiempo y por también ser parte pues del movimiento de Todo Panamá como parte del Comité Médico Asesor. Te cedo la palabra. Dale, muchas gracias. Oye, bueno, voy a tratar de ser lo más corto la charla, aunque es bastante información, para tratar de dejarle preguntas al final. Probablemente muchas de sus preguntas se respondan durante la charla, ¿no? Bueno, tenemos un problema grandísimo ahorita mismo aquí en Panamá. Yo estoy viendo de 15, promedio de 15 pacientes. Ayer vi 23 pacientes nuevos, 3 más de seguimiento, más otro poco de pacientes míos de mi clínica, más cientos de chats, literalmente ya tengo 25 que me han escrito, bueno, he respondido más de 30, pero ahora ya subió a 25 cada vez que me descuido un segundo de la cantidad de pacientes. Todo el mundo está en crisis, todo el mundo tiene COVID, desgraciadamente mucha gente se enferma y entre más gente hay, más posibilidades hay que alguien se enferme grave por las estadísticas. Entre más pacientes hay, más mortalidad va a haber, más pacientes hospitalizados va a haber. Para que vean ahora, desgraciadamente, un signo de colapso que estamos casi ya viviendo, es que puede ser que ustedes noten que las hospitalizaciones en los últimos días no sean tantas, pero es porque no, comparado con otro día, pero es que no hay camas para meterlo. Ayer tuve un paciente de Colón que lo tuve que traer de allá no había cama, acá no había cama en ningún lado. Llegamos a Santa Fe y ahí las camas que le iban a tratar de liberar no las se pudieron liberar. Y bueno, durmió en el hospital, gracias a Dios, en la urgencia, y bueno, paciente de 78 años. Entonces estamos en un momento muy, muy crítico. Y no importa que tengas el dinero para pagar la cama, no hay. Hablé con todos mis colegas médicos que trabajan en la parte hospitalaria y no podían ayudarme. O sea que en realidad, desgraciadamente, está un momento muy, muy crítico y necesitamos la ayuda de todos para tratar de salir adelante y disminuyendo el riesgo de que personas queridas, y aunque no los conozcamos, fallezcan. Una persona muerta es mucho para mí y para todos. Como verán aquí en esta gráfica que ha sido actualizada por nuestro colega que trabaja con nosotros, el doctor Arturo Rebollón, ya el pico ha superado el doble de lo que había en julio, que era cuando había ocurrido el pico, la primera ola, y cuando se hablaba que ya el Dream Team que habían nombrado se había encargado de bajar los casos, y sabe que era más bien la parte por las medidas que se estaban tomando de preventivas, de cuarentena, de aislamiento, de tratar de detectar la mayor cantidad de casos, era lo que había funcionado y es lo que veremos, si Dios quiere, tratar de seguir haciendo para volver a bajar esta ola. Pero ahorita está en un momento muy, muy crítico. Estamos saturados los sistemas de salud, tanto clínica privada como el gobierno, y no habíamos suficientes médicos. No abasto yo y los colegas que estamos cansados. Que no podemos decirle que no a nadie, pero estamos cansados y esto no puede seguir así. Necesitamos la ayuda de todos. Los casos de muerte, desgraciadamente ya están, entre más casos haya, pues las muertes se calculan por cada 100.000 habitantes, entre más casos va a haber, más muerte va a haber, porque la letalidad sigue siendo la misma, un promedio de 1.8%, aquí la tenemos, en el mundo es más o menos 2.3%, entre más casos haya, más casos de muerte va a haber, ¿ok? Y todos ahorita mismo conocemos gente enferma, y si conocemos gente enferma, de 100 personas que se enferman, probablemente 2 se van a fallecer, ¿ok? Yo estoy manejando activamente más de 130 casos en los últimos 10 días activos, o sea que están enfermos significantes. O sea, aquí está el 40% asintomático. Estos son el 60% que tiene algo de síntomas o más grave, y eso es lo que uno está manejando como médico. Y esos son los pacientes que nos preocupan porque no queremos que nadie pase a ser parte de la estadística, pero necesitamos la colaboración de toda la población, y por eso estoy dando esta charla, a pesar de estar sumamente ocupado, porque necesito que la información llegue a la mayor cantidad de personas posible. Los síntomas, bueno,
Ya yo creo que todos conocen mucho los síntomas y el error que se cometió inicialmente, que nada más se hacían las pruebas si tenías fiebre, tos y dolor de garganta, y si no, no te lo hacían. Ahora vemos que la grama es extensa, diarrea, ahora vemos vómito, que antes no veía, la dificultad respiratoria asociada con hipoxemia muchas veces. Incluso tenemos pacientes que llamamos hipoxémicos felices, están tranquilos y la oxigenación cuando se la checamos está en 80 y pico, y desgraciadamente eso se nos complica en nuestras narices y no nos damos cuenta. Por eso es importante, si tienes a alguien con síntomas, especialmente con factores de riesgo, que se chequeen la oxigenación periódicamente. La pérdida del olfato o gusto es muy característica de esta enfermedad. Poco lo vemos con otras patologías como influenza, pero es una bandera roja que indica la enfermedad. Pero recuerden, hay un 30% de personas que no tienen síntomas, o sea, y a veces el paciente, no, yo no creo que es COVID porque no tengo síntomas. Bueno, dale gracias a Dios que no tiene síntomas, no quiere estar como la paciente que acabé de hablar, que se está tirada en la cama sintiendo que se le cae el mundo. O sea, que den gracias a Dios los que le da síntomas, no le da síntomas, eso no quiere decir que no lo tengan, pero tienen que cuidarse porque su vecino, su hermano, su papá, su abuelo, puede que no le tenga tanta suerte. Hay que entender qué es lo que es un caso de COVID. Cuando hablamos de una persona que tiene COVID, usualmente tiene una prueba de hisopado positivo, ¿sí? Para que está confirmado, ¿no? Sin embargo, una prueba negativa, volvemos a lo mismo, no te lo descarta. Pero es un caso sospechoso probable al que estuvo expuesto a alguien que estaba infectado y tiene síntomas. Aunque las pruebas, 1, 2, 3 pruebas le salgan negativos, sigue siendo, o sea, es más probable que se le haya pegado un COVID que se le haya pegado otra cosa. No hay virus ni influenza que se pegue, ni de los respiratorios que se pegue tan fácilmente. Yo en febrero vi 30 casos de influenza diagnosticados yo mismo, sin mascarilla, examinándolos enfrente de la cara, a menos de 20 centímetros, 30 centímetros de distancia de ellos, y no se enfermaba. Y eso tengo años haciendo eso. Estos se enferman muchísimo más. Eso es importante entenderlo. Pero recuerden, aunque se haya realizado la prueba y salga negativa, o si no se la haya hecho, sigue siendo un caso sospechoso y tiene que estar en cuarentenado y aislado de todas maneras. Los contactos, el contacto físico, obviamente, por eso decimos, desgraciadamente, a nosotros los panameños nos gusta abrazar y besar. Bueno, ahorita hay que poner eso en alto por ahora. Y también, obviamente, las personas que se encargan de la limpieza de nuestras oficinas tienen un riesgo mayor, y por eso el lavado de manos es muy importante, y tomar las precauciones que tienen que tomar, porque si hay unos Kleenex, unas servilletas que pueden tener secreciones activas, entonces el riesgo sí está ahí, ¿no? En contacto de superficies es mínimo, porque estamos hablando de superficies como, bueno, la saliva, pues las manos, que puede haber saliva de uno, un beso, un Kleenex, sí aumenta el riesgo que esas superficies sí tengan esa contaminación. Un contacto cercano, menos de 6 pies de distancia, que son 2 metros, por más de 10, 15 minutos. Y eso es muy fácil que ocurra. Entonces, y eso es lo que está pasando mucho en los hogares, ¿no? Y el contacto próximo, si estás en una oficina cerrada, tuviste por más tiempo, pero en una oficina cerrada no tiene buena ventilación, se van a quedar partículas aerolizadas en el ambiente, y entonces el riesgo de que se contagien varias personas, si te quitas la mascarilla para comer o para conversar, el riesgo es muchísimo mayor en ese sentido por una exposición prolongada. Como les comentaba, es muy, muy contagiosa, y es contagioso hasta 2 días antes de desarrollar síntomas, incluso la persona que iba a desarrollar síntomas. Y por eso, una vez que vemos que alguien desarrolla síntomas, hay que mirar para atrás 2 días y avisarle a las personas que están atendiéndolo, o que estuvieron en contacto con ella. Y también tomando en cuenta que hay porcentajes que no va a desarrollar síntomas. ¿Ok? Las personas, cuando tosen, hablan, cantan, estornudan, pueden pasar las gotas respiratorias, y por eso esas gotas sí nada más viajan como 2 metros de distancia. Sin embargo, estas partículas aerolizadas son mucho más pequeñas y se quedan flotando en el aire, con un aire seco, en un aire donde hay aire acondicionado, en el transporte público, en un elevador, y se quedan flotando por muchas horas, varias horas después que haya ocurrido la exposición. Y eso lo seguiré recalcando en el curso de la charla. ¿Okay? Las superficies contaminadas, ya la Organización Mundial de la Salud dijo que en realidad el riesgo de contagio es mínimo, y era bastante obvio, ¿no? O sea, que estaba preocupado más de quitarte los zapatos o de echarle spray a la comida que viene del súper. Es poco probable que eso va a transmitirte la enfermedad. Más importante, usa bien la mascarilla, pues esas partículas pequeñas que estamos hablando, que se quedan mucho tiempo en el aire, traspasan fácilmente incluso la mascarilla quirúrgica y las mascarillas de tela, ¿ok? Porque son partículas muy, muy pequeñas. O sea que es importante airear las áreas si es posible, y tomar distanciamiento social y todas las medidas que puedan tomar, incluyendo la careta facial, como veremos posteriormente. El hogar. El hogar es el lugar principal que ahorita mismo estamos viendo muchos contagios. No es la primera persona que se infecta, pero el caso cero viene a la casa por el trabajo, por la oficina, por el trabajo informal,
por la casa de los amigos y van a su casa y ahí comienzan a transmitir. Yo tengo todo, o sea, los 130 casos activos son pacientes que estoy viendo como pacientes, pero todos tienen en su casa varias personas enfermas. O sea, yo multiplico eso, debo tener más de 500 personas que en un radio pequeño de mi círculo de pacientes que están infectadas. Y muchos de ellos se pasan el virus entre ellos. He tenido varios casos de unos dos parejas que han quedado hospitalizadas, esposa y esposa, y es porque probablemente bajaron la guardia durante el momento de cuarentena, se quitaban la mascarilla, a la hora de conversaban, comían juntos, que cosa que uno les insiste. O sea que aunque estén infectados, tienen que tomar medidas para evitar que se contagien posteriormente los demás, ¿ok? En lugares cerrados, obviamente el transporte público es un problema grandísimo y probablemente un punto de contagio grande, pero también si te vas en un transporte con unos amigos a hacer carpool, pero se quita la mascarilla o conversando en el carro, con cerradas las ventanas, alguien se levanta la mascarilla para comer algo, también tiene riesgo de contagiarse. En el trabajo, obviamente, a la hora de comer, he visto en empresas que he evaluado, a la hora de comer, paso por ahí, están conversando, echando cuentos a la hora de comida, que no tienen la máscara, aunque estén distanciados, pero se está liberando estas partículas que van a quedarse flotando y van a transmitir a los que están ahí y a los que vengan por las siguientes 2-3 horas. O sea que lo ideal es que se queden callados, coman sin hablar, porque cuando vas a respirar no lo transmites. Y después que salgan a echar cuentos, si quieren otros 15-20 minutos afuera en el garaje o en el parking del lugar, pero no deben tratar de limitar que no se converse a la hora de comer. Incluso a los pacientes que tengo, les digo, tienen que comer solo y que todos los demás se vayan del área donde vas a estar comiendo y abran las ventanas y todo para que circule el aire por unos 20 minutos antes de que las demás personas salgan. Y bueno, lugares, centros religiosos, ha habido contagios de una gran cantidad de personas en estudios en los Estados Unidos, en estos lugares, cuando andan cantando y rezando alto, o sea que desgraciadamente sí ocurre. Hay personas que contagian más que otras, son lo que le llamamos super spreaders, y hay personas que no, pero es importante tomarlos en cuenta en los lugares donde tienes que evitar. ¿Qué es la burbuja familiar? Las personas que viven contigo. Y para contar, tu primo, tu hermano, si no vive contigo, ya no es parte de tu burbuja familiar, o sea que no convive todos los días contigo, trabaja en otro lugar, tiene contacto con otras personas, con sus vecinos también, y el riesgo de que él te lleve el virus a ti, después eso se siga propagando, es muy, muy alta. O sea que deben seguirse las medidas preventivas que deben seguir teniendo todos, ¿ok? No deben, ¿cómo se dice? No deben exponerse, desgraciadamente, a más personas de las que tienen, porque el riesgo de que se contagien es muchísimo, ¿ok? Para que tengan un poquito, con una diapositiva, el tiempo de contagio, que es importante que lo vean, ¿no? Si yo me expongo, el periodo de incubación es de 2 a 14 días, ¿sí? Entonces, ese periodo de incubación de 2 a 14 días, pero el promedio es 5 días. Entonces, si yo me expuse a alguien, vamos a asumir acá que me contagié, pero mi periodo de incubación fue largo, 14 días, yo soy infeccioso 2 días antes de desarrollar síntomas, más infeccioso el primer día que desarrollar síntomas, pero puedo ser infeccioso hasta 10 días después. Y por eso decimos que la persona tiene que estar en aislamiento por esos 10 días, ¿ok? Y eso es muy, muy importante que lo hagan. Aunque los demás en la casa estén infectados, aunque los demás en la casa no tengan síntomas, aunque los demás en la casa sientan que no se pueden enfermar o que son niños, todo eso hay que tomar las medidas que puedan para disminuir que se pase más virus o que se contagien más personas que después lo sigan propagando. Si yo expongo a una persona en mi oficina, porque yo no sabía que estaba enfermo y me enfermé ese día, fue el día que me comenzó a doler la cabeza, esa persona se va a infectar. Es muy altamente probable que se infecte. Él va a tener un periodo de incubación que puede ser tan largo como 14 días, pero promedio de 5 días, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Tenemos esa persona, una vez que ese quinto día, que si su periodo de incubación fue 5 días, va a comenzar con síntomas en ese quinto día, fue el día 14, el día 19, 2 días antes esa persona ya es contagiosa y puede transmitir la enfermedad, ¿sí? Entonces, por ende, debe evitar exponerse a otras personas. ¿Qué pasa? Si nosotros no le decimos a esa persona que nosotros estamos enfermos, esa persona va a estar exponiéndose a mucha otra gente. Y teníamos una ventana muy, muy cerca, muy pequeña, pero de unos 2-3 días para que más nadie se enfermara. Si esa persona no comenzó a hacer su cuarentena desde el primer día que estuvo en contacto contigo, y probablemente el primer día o dos no es contagiosa, pero no sabemos si estuvo expuesta varios días a ti y tú eras contagioso varios días antes, probablemente la contagiaste no el último día, sino 2 días antes. Entonces, lo mejor es que esa persona comience su cuarentena desde el primer día, no esperar el resultado del laboratorio hasta que le llegue la prueba. Es importante que lo hagan, ¿no?
que lo hagan para evitar que le pase más carga viral, para evitar que enferme a otras personas y para tanto en su casa como en el trabajo. Pero tenemos muy pocos días, desgraciadamente ahora que vemos que las pruebas se demoran en llegar varios días, es crítico que hagan la cuarentena aunque no tengan pruebas y aunque la prueba salga negativa si tienen una exposición, como le expliqué, un contacto directo o cercano por bastante tiempo. Porque si no, es muy probable que te infectaste y que tengas un falso negativo. Esto es una gráfica un poco más compleja, pero más para enseñar que hablamos de un 30-40% de personas que no tienen síntomas y obviamente ellos son contagiosos por menos tiempo que una persona que está en una enfermedad más significante. Pero de todas maneras, todos son contagiosos. La persona que tiene una enfermedad moderada, más hablamos de un 55% de personas que tienen síntomas moderados, 10 a 15% severos y 5% son críticos y quedan desgraciadamente en cuidados intensivos o serias. Y la mortalidad ahí es un 50%, muchas de las personas que entran en cuidados intensivos. Pero las personas que tienen síntomas severos, más o menos un 15%. ¿Ok? Entonces, la importante aquí es que no importa, hasta las personas asintomáticas te pueden contagiar la enfermedad, tienes que tomar las medidas que tengas que tomar para evitar el contagio. ¿Ok? ¿Qué hacer si estuviste en contacto con alguien que es COVID? Si no tienes síntomas, igual tienes que preferiblemente esperar unos 5 días para hacerte las pruebas, aunque tú pienses que no te infectaste. ¿Ok? Y si tienes síntomas, usualmente recomendamos que 1 o 2 días después que ya comenzaste con síntomas te hagas la prueba para sea más probable que detecten el virus. Si lo haces muy temprano de los síntomas, muchas veces también sale negativo. Si tienes síntomas, pero no tienes contacto y dices, pero yo no estuve en contacto con nadie, bueno, es más probable que sea COVID, porque una influenza, cualquier otra cosa, te hubieras dado cuenta que la persona estaba resfriada. O sea que si sientes que no tuviste contacto con muchos de los pacientes que veo, es porque probablemente te infectaste con COVID y tienes que tomar las medidas que hay que tomar para evitar que contagien más. ¿Qué pruebas debes hacerte? Bueno, existen las pruebas de hisopado y las pruebas de serológica. ¿Para qué sirve? Te explico. El hisopado nasal. El hisopado nasal lo vas a utilizar si queremos saber si tienes el virus actualmente. ¿Sí? Ahí está la prueba de PCR que detecta el RNA, el material genético del virus, ¿sí? Pero hay un 20% de falsos negativos en esa prueba. Esa prueba se puede quedar positiva a veces por varios meses después que la persona ya dejó de ser infecciosa. Y por eso de seguimiento no se recomienda usarla, porque puedes tener una persona que sigue arrojando, porque es como que la basurita que le queda un par de partículas de RNA, de material genético del virus que se queda ahí, pero ya no es el material genético completo, o sea que no puede replicarse lo suficiente para causar infección y mucho menos para transmitirlo a otras personas. Entonces no quiere decir una PCR positiva después de 2-3 semanas de infección que el paciente sigue infectado. Y muchas veces pasa que las personas que se piensan que se reinfectaron fue porque se hicieron la prueba, después se vuelven a resfriar 2 meses después y sale positivo al PCR y piensan que fue que se reinfectaron. Cuando se miraba para atrás, que se había hecho una prueba a las varias semanas y había salido negativa, esas pruebas en estudios se vieron que todavía tenía tenía material, que cuando las repitieron se vieron que todavía había material genético, pero cuando decían cultivos virales, tanto del medio como el del final, no salían positivos, nada más en la primera. Entonces esa paciente no era, la segunda vez que le dio ese cuadro de resfriado no era coronavirus. Sí hay reinfecciones, pero son muy pocas. ¿Okay? Yo acabo de ver ayer una paciente que tuvo reinfección, pero son muy contadas. De los cientos y cientos de personas que he manejado, nada más tengo una persona que ha sido reinfectada. O sea que preocupémonos por los que se infectan por primera vez. La prueba de antígeno es una prueba que detecta la spike protein, que es la proteína S, que es la que le da la característica de coronavirus al coronavirus, y porque son las coronitas esas que tiene, pero hay un 30% de falsos negativos. Y todo esto es en su mejor momento, igual que la PCR en el día 5 de enfermedad, que es el momento que más probablemente puedas detectar virus, hay un 20% de falsos negativos. O sea que una prueba positiva te ayuda, una prueba negativa no te descarta el virus. 1 y 2, ¿ok? O sea que es importante tomar en cuenta eso y seguir las medidas, especialmente si tienes síntomas. Las pruebas serológicas tienen su utilidad para hacer seroprevalencia, como estamos haciendo en todo Panamá, ayudando al Gorgas, que están haciendo un excelente trabajo para calcular la seroprevalencia que hay en nuestro país, por lo menos en la capital. Y es una muy buena prueba, la de Short Screen Diagnosis es una prueba excelente para detectar, nada más detecta anticuerpos contra proteína S, que es específica de coronavirus. Muchas de las otras, quimioluminiscencia y ELISA, sí pueden detectar anticuerpos contra otros coronavirus también, y a veces puede haber ciertos falsos positivos. En esta sí pueden haber falsos positivos, y lo he hecho, y a veces el día siguiente, el mismo día, le hago otra vez la prueba de cromatografía y sale negativa, y es porque era probablemente otro anticuerpo que tenía. Pero bueno, lo importante aquí es que se haga esa evaluación para ver si la persona ya está protegida directo o indirectamente. Digo directa porque los anticuerpos te van a proteger
¿sí? Esos anticuerpos probablemente los pierdas después de un par de meses, 4 meses promedio, pero muchas personas más. Yo tengo 9 meses todavía con anticuerpos. Sin embargo, aunque pierdas esa inmunidad celular, queda inmunidad humoral, perdón, esa inmunidad humoral queda inmunidad celular, que son los linfocitos B, que van a producir más anticuerpos cuando te vuelvas a responder al virus, y linfocitos T, que son específicos y citotóxicos que bloquean el virus antes que se replique y evitan el contagio y la enfermedad. Entonces, o sea, que la inmunidad se pierde, la gente habla, ahora todo el mundo es inmunólogo y médico, todo el mundo opina, la inmunidad se pierde, la inmunidad humoral, la inmunidad celular probablemente dure mucho más tiempo y es lo que se está viendo con la vacunación, que también va a estimular ambos tipos de inmunidades, ¿ok? La de anticuerpos y la de celular, y por eso probablemente va a ser más permanente. O sea, que yo pienso que las personas infectadas probablemente van a quedar protegidas, la gran mayoría, por lo menos por un año o hasta que tengamos la vacuna. Las pruebas, no esperes que te den los resultados. Tienes que decirle a todo el mundo que estuviste en contacto con ellos y aparte decirles que se tienen que aislar. No tengas miedo, no tienes que publicarlo en Instagram que eres positivo, tienes más decirle a las personas que estuvieron en contacto contigo. Son las únicas que les importa. Esto es una de las comunidades de la playa, y lo ponían en las notas ahí en el newsletter de la comunidad. Eso no es necesario, nomás dile a las personas que estuvieron en contacto contigo. El resto son los vecinos vidajenos que quieren saber el nombre de la persona infectada. Eso no le corresponde a nadie, nada más a las personas que estuvieron en contacto, que son las que se pudieron haber infectado. El resto, si lo saludaste de lejos, no tiene nada que ver con esto, ¿ok? Es importante, puedes saber que hay casos en el lugar donde vives, pero no tienes que saber quiénes son los que están infectados, ¿ok? Pero es importante que le digas lo que sí estuvieron en contacto contigo, porque esos son los que se pueden enfermar y esos son los que pueden seguir pasando. ¿Qué hay que hacer? Aislarse. Y ya por ahora el aislamiento se habla de 14 días. Hayas tenido contacto con un caso sospechoso, con una persona que sí ya está confirmada positiva, con una persona que tiene síntomas y prueba, o tú mismo tienes síntomas y prueba negativa, o si tienes síntomas y prueba positiva. Todo esto debes aislarte por los 14 días. Ya el CDC y el OMS están recomendando acortar esa cuarentena a 10 días. Aquí el MINSA todavía no lo ha hecho mandatorio, o sea, no lo ha cambiado, o sea que por ahora hay que seguir si no quieren meterse en problemas y aparte evitar contagio de otras personas por los 14 días. O sea que esto es muy, muy importante, ¿ok? Si obviamente, si las demás personas que tuvieron contacto no viven contigo, obviamente el riesgo es muchísimo menor porque el contagio nada más fue una sola vez. Pero los que viven con una persona, el contagio puede ocurrir de los síntomas o puede ocurrir varios días después, o sea, eso es importante. Ahora ya la recomendación del CDC es que si al día 7 de haberte expuesto a esa persona no tiene síntomas, te hace una prueba y sale negativa, o sea, ya tienes alguien que no tiene síntomas y tiene una prueba negativa, entonces ya puede romper su aislamiento. O esperas 10 días, aunque no te hagas la prueba, y ya puedes también romper tu cuarentena, ¿no? De las personas que fueron contactos, ¿no? Pero aquí todavía la recomendación son cumplir con los 14 días. ¿Qué pasa si tuviste COVID? Digo, la mayoría de las personas se recuperan al 100%, algunas personas nos quedamos con cierto compromiso de la falta de aire, cansancio les puede quedar por muchos meses, algunos pacientes quedan con cierta debilidad neurológica, pérdida de cabello, tengo varias mujeres que le ha pasado eso, y erupciones cutáneas que pueden durar meses, también brotes de todo tipo. Pero hay otras secuelas un poco más severas que también, o sea, en cuanto a neurológicas, que desgraciadamente pueden ser importantes. Pero la parte de falta de aire es la queja principal que la mayoría de los pacientes tienen y deben haber visto un médico, probablemente hacerse una prueba de función pulmonar. Tengo una niña que es atleta y una muchacha y desarrolló lo que se llama una taquicardia sinusal inapropiada, que su heart rate le va a la frecuencia cardíaca súper alto, súper rápido, y es algo que hay que medicarlo, desgraciadamente. O sea que si hay cosas que pueden, o sea que esto no es algo benigno, no es un resfriado común para muchas personas. Van a ver con todos los amigos que son expertos y locutores de televisión y abogados que opinan y dan recomendaciones de tratamiento, incluso médicos, desgraciadamente, que no están atendiendo pacientes y no son especialistas. El término médico, el título de doctor, no te vuelve un experto en el tema. Ni siquiera yo, que estoy viendo cientos de pacientes, el doctor Pablo Barrera, Julio Sandoval, Nelson Ferrer, Techa Droga, ninguno nos consideramos expertos. O sea, somos conocedores del tema, pero no nos consideramos expertos en el tema. Los tratamientos en este momento, nada se ha demostrado que haga una diferencia tremenda, aparte de los corticoides en pacientes intrahospitalarios. ¿Okay? Todo lo demás, la verdad que lo que se ha visto que ayuda en realidad es la prevención, tanto evitar que te contagies y si te contagies que la carga viral sea muchísimo menor. Pero por favor, no le hagan caso y no dejen que se automediquen personas. La hidroxicloroquina ya hay data suficiente que demuestra que no sirve, data documentada, no es el doctor Saturno diciéndolo, ya hay data, estudios controlados, randomizados, de placebo, que demuestran que pacientes con
con lupus que lo toman y los que no lo tomaban se enfermaban igual, pacientes de personal médico que lo tomaron por 600 miligramos diarios por 8 semanas y los que no lo tomaron se enfermaron exactamente igual, pacientes preventivos, como eso era preventivo, tratamiento temprano. Tengo pacientes de un colega incluso aquí de todo Panamá que su papá quedó hospitalizado el día 14, al día 12, perdón, de la enfermedad y tomó el medicamento del día 1. Eso no quiere decir que no sirve por eso, sirve porque ya hay suficiente data que demuestra que no sirve. Eso, por favor, no dejen que el accidente se lo siga recomendando y no se lo quiten a personas que sí lo necesitan. Una señora que tenía lupus en Chiriquí no podía conseguir el medicamento porque está agotado. Eso le están haciendo más daño. Y también están gastándose un dinero que se debería usar con medicinas para la presión diabética, que desgraciadamente muchas personas que tienen esos problemas no consiguen medicina. Pero bueno, entonces vamos a enfocarnos en la prevención, que es lo que se ha visto que definitivamente ayuda a disminuir esta enfermedad. Las 5 acciones principales: lavado de manos, uso de mascarillas, distanciamiento físico, protección de los ojos, y hay que sopesar el riesgo entre interiores y exteriores para disminuir el riesgo de contagio y poder entonces mantener las empresas abiertas, poder hacer trazabilidad dentro de las empresas para ver quiénes están contagiados y a quiénes hay que suspender por el tiempo de aislamiento. Todo eso es importantísimo. El lavado de manos obviamente es algo básico, tiene que ser por un tiempo razonable, no de 5 segundos, o sea, por lo menos 20 segundos en todos lados, manos adelante, atrás, canta tu feliz cumpleaños, un Padre Nuestro, lo que sea de tu preferencia, pero tienes que hacer un tiempo razonable y con eso el virus se va. Es bastante fácil eliminar el virus de la superficie de las manos, ¿ok? Para que después que tú andas tocando la careta, andas tocando la mascarilla y puedes transmitírtelo tú mismo por esa manera. El uso correcto de la mascarilla es importante. Tiene que cubrir la nariz y la barbilla directamente. La N95 es la única y la NK95 que bloquean el 95 partículas de gotas respiratorias y partículas menores de 10 micrómetros. Las gotas aerolizadas, que son mayores, perdón, que son menores de 10 micrómetros, perdón, la NK95, las gotas respiratorias y las micropartículas. Las gotas respiratorias, que son un poco más grandes, sí, la mascarilla quirúrgica y la de tela te ayudan. O sea, que si estás conversando con alguien te va a ayudar. Pero si ya entraste a una habitación donde hubo alguien que no tenía mascarilla, pues se la quitó para comer, un elevador, se lo levantó para tomarse algo, o estuvo hablando mucho por el celular en el transporte público, en el elevador, salieron partículas, se quedaron flotando ahí, esas partículas ya se secaron y son menos de 5 micrones. En la mascarilla quirúrgica y la de tela no lo van a bloquear, aunque te la pongas bien. No puedes permitir que haya orificios en la parte de arriba, mucha gente se la acomoda porque por ahí fácilmente entra el virus. Aparte, o sea que bien puesta y te ayuda, mal puesta no, te ayuda mucho menos. Obviamente tienes que cubrirte la cara y la nariz, ¿no? Pues, cubrirte la boca, veo pacientes a veces así, o colgándoles, o sea, tienes que hacerla bien, si no, no sirve de nada. Se ha visto que si una persona tiene mascarilla, para el 50% de la liberación de gotas respiratorias, ¿sí? Si ambas personas tienen mascarilla, se baja en un 80%. Estamos hablando de las gotas respiratorias, la de saliva, que se mantienen dentro de los 2 metros más o menos de distancia. Sin embargo, como dije, las gotas aerolizadas se pueden quedar mucho más tiempo y las que salieron van a quedarse flotando por mucho tiempo y esas van a pasar la mascarilla muchas veces. ¿Ok? O sea que es importante, por compromiso social de todos, utilizar la mascarilla y bien hecha en todos los lugares, pero principalmente en los lugares públicos. Tengo un problema que nos obliguen a usarla si voy a ir a correr, si va, o sea, el riesgo es de contagio. Y todos los casos que estoy tratando actualmente son contagios interiores. Y probablemente, y la mayoría se contagiaron después de que se contagió alguien de afuera, por la nana o el chofer o alguien, también, o el papá, se infectan los demás en la casa y probablemente porque relajan el uso de mascarilla dentro del hogar. ¿Por qué el distanciamiento físico es importante? Porque las gotas respiratorias viajan más o menos esa distancia, 2 metros. Obviamente si hay un abanico, algo que pueda hacerlas circular un poquito más, pueden llegar un poquito más lejos, pero promedio de 2 metros de distancia. Pero las gotas respiratorias, las micropartículas, perdón, que se secan, esas gotas, si era un lugar cerrado, esas gotas respiratorias antes de caer se secan y ya se vuelven mucho más livianas y se quedan ya flotando en el aire por varias horas, hasta 3 horas promedio. Hay estudios que hablan hasta de 8 horas, pero promedio de 3 horas. Se pueden llegar hasta 9, 8 metros de distancia, perdón. Entonces, fácilmente en una habitación, una oficina cerrada, puede quedar esas gotas. Es que si yo almorcé en una oficina porque viene una reunión, almorcé rápido antes que vengan los demás, si yo tengo el virus, ese virus va a quedar flotando ahí por muchas horas y todos los que después se vayan, aunque yo me vaya y yo era el infectado, esas personas se pueden infectar. Y por eso tengo mucha gente que dice, pero yo no estuve en contacto con nadie. Bueno, alguien te lo contagia. Muchas veces pienso que el elevador es uno de los lugares más de contagio. Tengo otro colega que nos dijo que en su oficina fueron 3 personas nuevamente, porque la abrieron, estaban todos en teletrabajo y se infectaron los 3.
estoy seguro que hubo un relajamiento de la medida de distanciamiento y del uso de mascarilla. Proteger los ojos. Las caretas faciales no solo por proteger los ojos, sino que sirve una barrera adicional para disminuir el riesgo de que se contagie también por la vía oral o nasal. ¿Sí? Porque como dije, la mascarilla no protege al 100%. Si tienes la mascarilla y la careta facial, si sale algo del virus, pega en la careta facial tuya y poco baja por fuera. Y de ahí, si la otra persona tiene la careta, se va a pegar un poco a la careta facial y un poquito irá por abajo y trata de entrar a la mascarilla. Y ya sabes, ya tienes 4 barreras antes que te llegue a tu vía aérea. Entonces, disminuyes mucho la posibilidad. O sea, que aunque tengas lentes, deberías usar también la careta facial para protegerte la parte de la mascarilla y aumentas como una barrera adicional el riesgo de que te contagies. Este es un estudio que lo recalcamos mucho, fue publicado en una de las mejores revistas de medicina en agosto de este año, en un estudio en India, que eran como 5.000 viviendas que atendieron en el mes de mayo unos promotores de la salud, y el 19% se infectó. Y lo único que saben en ese momento era mascarilla. No sabemos si lo usaron bien o no, pero era mascarilla. El mes siguiente, un mes después, lo único que agregaron fue la pantalla facial. O sea, que podían seguir usando las mascarillas, o esperemos que bien, pero ponle que la usaban un poco mal. Solo agregar la pantalla facial, ninguno se enfermó, y visitaron más de 50.000 personas. O sea, fue más de 10 veces más exposición, 10 veces más de promotores de la salud, y sin embargo nadie se enfermó. Y por eso nosotros estamos en el movimiento Todo Panamá. No era que no teníamos una que hacer o que nos habían donado un contenedor de careta facial, era porque las necesitábamos, porque sabíamos que era importante. Y desgraciadamente no hemos visto que se ha utilizado como debíamos. En la última repartición, hace ya creo que 3 semanas, que fui, me monté en el metro y vi a 3 personas, incluyéndome a mí, con la careta facial. Y llegando donde las íbamos a comenzar a repartir, nadie que llegaba ahí la tenía y todos la recibieron, pero no sé qué habrá pasado con estos cientos de miles de caretas facial que se entregaron, y desgraciadamente la gente no lo está utilizando, y por eso repetimos, necesitamos que todos colaboren, porque esto es el trabajo de todos para parar este virus. Y las medidas adicionales, acrílico, pienso que es importante en las cajas, porque sí hay un confrontamiento de cara a cara con la persona que te está cobrando. En las oficinas si son cubículos también, para que por lo menos a las personas a los lados no le caigan esas gotas respiratorias, pero las partículas las partículas aerolizadas, micropartículas, sí se van a quedar flotando. O sea que eso hay que tomarlo en cuenta, ver cómo mejoras la ventilación y usar filtros HEPA en los aires acondicionados y luz ultravioleta también. Hay momentos en que sabemos que una persona puede contagiar a muchísima gente. Se calcula en un estudio que más o menos el 10% de los casos a nivel mundial contagiaron el 80% de los casos totales al inicio de esta pandemia. O sea que se sabe que no todo el mundo contagia. Por eso a veces me dicen, no, esto no es coronavirus porque más nadie en mi casa se enfermó. Eso no quiere decir nada. Así como en veces sí es y se enferman casi todos. Y a veces hay una persona que no se enferma. No todo el mundo se va a enfermar. Yo pienso que todos vamos a estar expuestos a este virus en los siguientes 6 meses probablemente, pero no todo el mundo se va a infectar y no todo el mundo va a desarrollar enfermedad. Algunos ni siquiera van a desarrollar anticuerpos porque no se van a enfermar. ¿Okay? Pero es importante, ¿okay? que se tomen las medidas que hay que tomar. Necesitas nada más 1.000 partículas de virus para contagiarse. Eso lo ha visto en estudios, ¿no? La superficie, como dije, es un poco riesgo. Y respirar toma mucho tiempo. O sea, estás respirando, es poco probable que lo hagas. Por eso le digo que no hablen en el metro, porque solo por estar con la boca cerrada no lo vas a transmitir ni se te va a pegar nada más así de fácil. Pero si toses, estornudas, salen 2 millones de partículas. No necesitas 1.000 para que te contagien. Entonces, entienda la proporción, o sea, el riesgo de contagio. Cantar igual que toser, o sea, que por eso en esta iglesia en Estados Unidos, que 52 de 60 personas se infectaron porque estaban cantando en un coro. Y esa persona probablemente era una persona, un super spreader, que tiraba mucho virus. Hablar puede contagiar, pero obviamente necesitas ese contacto de por lo menos 5 a 10 minutos, y por eso, si estás un poco más distante, ya eso es suficiente para disminuir el riesgo de contagio. Y recuerden, 2 de cada 5 enfermos no tienen síntomas, o por lo menos tienen síntomas tan leves que no le hicieron caso y no piensa, porque cuando hacemos las empresas, le hacemos las pruebas de seroprevalencia, cuando salen positivos y miramos para atrás que ellos pusieron que nunca estuvieron enfermos, les preguntamos bien y bueno, sí, me dolió la garganta un día, o la nariz tuvo un poquito de moquito, o tuve un dolor de cabeza leve un día y se me quitó. Eso ya no eres asintomático, fuiste con síntomas, pero no fue serio, gracias a Dios, pero sí en ese momento probablemente contagiaste a varias personas. Y lo último es sopesar los riesgos. Menor riesgo si es un lugar mayor de 2 metros, una conversación corta, usando mascarilla y al aire libre. Pero mayor riesgo entonces si un lugar cercano, conversación larga, interiores y sin mascarilla. Si cualquiera de estas medidas que tú tomes para disminuir
que esto baje el riesgo es suficiente para ayudar. ¿Ok? Entonces, esto si lo vemos como con esta gráfica, o sea, un lugar safe es todo el mundo usando mascarilla, un lugar al aire libre y más de 6 pies de distancia. Por eso tengo un problema grandísimo y en el chat de nosotros los médicos de todo Panamá lo he comentado varias veces. Yo no quiero que cierren los lugares públicos, no quiero que cierren las playas, ni el río, ni los parques enfrente de las casas, en San Miguelito, en donde sea, en Chorrera, donde sea, porque yo prefiero que los pelados estén jugando basquetbol, porque si no esos 10 muchachos se van a ver, de que se van a ver, desgraciadamente se van a ver, y la posibilidad que se van a meter en una casa para que no lo vea la policía y no le ponga una multa ni los arreste, van a estar todos dentro de una casa sin mascarillas y la posibilidad que se infecten ahí es tremendamente grande. Obviamente no queremos que vaya un paseo con 50 personas en autobús, pero si la persona puede ir en algún medio de transporte, un taxi o cualquier otro medio de transporte, llegar a lugares que puede llegar, o incluso un bus, es decir, el dueño de un busito escolar, llevar a su núcleo familiar, o sea, a estos lugares abiertos, si no es que viven ahí. O sea, porque tenemos la gente también que vive en las playas, la gente que vive en San Carlos, en todos estos lugares que no pueden ni siquiera ellos mismos, los pescadores, ir a la playa. O sea, entonces se van a ver, desgraciadamente. No queremos que se vean dentro de las casas, que disminuyan el riesgo de contagio, porque el contagio es mayor en estos lugares. Pero si nos cierran estos otros lugares, desgraciadamente va a ser más difícil controlar y va a ser, pienso yo, que nos va a disparar. Y bueno, un lugar rojo, como dije, sin mascarilla, porque la gente dentro de las casas, desgraciadamente, y más si conocen a la gente, se la quitan. Un lugar cerrado y si está crowded, ¿no? Como veremos con el transporte público, que es un hotspot por eso mismo. Obviamente los hospitales, porque está llegando mucha gente enferma, los bancos, los elevadores, con lugares pequeños, cerrados, donde tienes todos estos contagios de cercano, conglomerado, aunque sean 4 personas. Y bueno, en los restaurantes la gente se quita la mascarilla. En un lugar mediano, si es al aire libre, es una cosa, pero desgraciadamente, si se quita la mascarilla y es cerrado, el riesgo es mayor. La vía pública, si andas corriendo, caminando por la vía pública, la cinta costera, yo quiero que no me cierren la cinta costera, el Parque Omar, ojalá no lo hagan, porque en realidad es un problema porque más gente se va pienso yo, indoors se puede contagiar. Los vehículos, si estás en tu vehículo solo con tu familia, pero si te haces carpool, el riesgo que detrás de otros colaboradores, y muchas empresas me ha pasado que sí, los 4 que viajan juntos en el carro se contagiaron. Seguro que bajaban la guardia en el carro, estoy seguro, y aparte tenían un contacto de 1 hora en el carro, todos cerrados y con mascarillas que obviamente no son los más, no te protegen al 100%. Y en el lugar, a menos que salga la gente y traiga el virus a la casa. Una vez que ya está el virus en la casa, ya el riesgo obviamente es mayor en esa casa porque todo el mundo baja la guardia ahí. Los consultores médicos, obviamente el riesgo no es tan alto porque pasa una persona una a la vez, unos tienen los filtros HEPA y todo, o sea que el riesgo es menor ahí que un lugar donde va a haber muchas personas. En los consultores médicos además puede pasar una persona cada vez y entonces eso disminuye el riesgo. Cualquier negocio que tú lo hagas así, también disminuye el riesgo bastante. Para recordarnos, o sea, lo que tienes que evitar, si lo quieren repetir, lugares concurridos, cerrados y contactos cercanos. ¿Ok? ¿Qué pasa? Hay lugares así como el transporte público o un lugar, una tienda donde hay mucha gente y no te puedes distanciar. En una casa de los vecinos, ahí va a estar un lugar cerrado. Si hay una fiesta, hay mucha gente y están contactos cercanos porque va a estar a menos de 2 metros de distancia. Y la mayoría de gente se quita la mascarilla en esos lugares porque están tomando sus tragos. O sea que el riesgo es muchísimo mayor y eso hay que tratar de evitar. Los riesgos mayor, por eso las empresas, a ver si logran que los colaboradores hagan cierto carpooling para que viajen menos en transporte público, pero igual, cuando viajen en carpool, que bajen las ventanas, que usen su mascarilla y careta facial preferiblemente. Los elevadores es un lugar de contagio, pienso, grandísimo, tanto en las casas, cuando viven en edificios, como en los trabajos. Los baños compartidos, hay que tener cuidado, bajar la tapa y jalar la cadena para que no se aerolice nada del virus que haya salido a la hora de ir al baño, que puede salir un poco en la veces, aunque nunca se ha documentado una transmisión por esa vía. Y reuniones, o sea, hacer más teleconsulta y hacer pocas personas y por poco tiempo, y a cierta distancia si es posible. El transporte público tiene todas las 3 C. Tienes un lugar cerrado, conglomerado y contacto cercano. O sea que desgraciadamente, por eso le decimos, toma las medidas que puedas hacer, porque no te puedes separar y es cerrado y todo. Ponte la mascarilla bien, ponte la careta facial y no hables. Ya con eso disminuye, o sea, no hables en el celular, no te comas nada ahí. Todo eso disminuye el riesgo que se vayan a contagiar en ese lugar. Los elevadores, por más distanciamiento que trates, o sea, no logras más de 1 metro y pico. O sea que igual, las mismas cosas, porque también es un lugar cerrado, concurrido y contacto cercano.
Igual no te podemos hablar en el celular, ni hablar con las personas que se montaron antiguo en el elevador, usar careta facial en el elevador con la mascarilla. No solo la mascarilla es suficiente. Y tener tu gel alcoholado, de tocar con el codo los botones, pero si tú llegas al lugar donde ibas a ir y te lavas las manos, es más que suficiente. Lo más importante y la posibilidad de que te lo contagies es por las partículas aerolizadas que se pueden... O sea, si alguien en tu elevador, en tu trabajo, en tu casa, se montó en el elevador y está infectado y se quitó la mascarilla, se levantó la mascarilla o estaba hablando por celular en ese momento, porque no había nadie en el elevador, se quedan partículas flotando en el aire y esas partículas entonces van a quedarse ahí por lo menos por varias horas probablemente, y el riesgo que las otras personas que se monten se contagien es muy alto. ¿Cómo podemos bajar esa carga viral? Aumentar la ventilación, abrir las ventanas, poner abanicos, usar luz ultravioleta, los filtros HEPA, que son los filtros de High Efficient Particulate Air Filters, que atrapan partículas muy pequeñas, incluso menores de 5 micrómetros, de hecho es 0.5 micrones. Entonces esas partículas, que incluso son las partículas aerolizadas, no solo las gotas, sino las partículas aerolizadas, se pueden disminuir una cantidad tremenda utilizando ese tipo de filtros. O sea que sí es muy recomendable si no tienes la manera de abrir las ventanas, de poner abanico, de que circule el aire, o abrir las puertas, es una de las maneras que puedes hacer. Y también la fumigación, si son lugares así cerrados que no pueden con Quaternium 15 o cualquier otro de estas sustancias que pueda ayudar a eliminar. Y hay unos que son naturales y todo, pero lo mejor es ventilar las habitaciones. ¿Por qué? Porque esas partículas, esas gotas respiratorias, si no las circula, esas se pueden quedar más o menos, sin poca ventilación, casi media hora flotando ahí. Y entonces, entre más tiempo quedan flotando, más tiempo tienen para volverse micropartículas y que aumente el riesgo de que se queden mucho más tiempo en el aire. Y como son más pequeñas, más fácil que penetren a través de la mascarilla y otras medidas que estás utilizando de barrera. Si es un lugar muy ventilado, se quedan un par de minutos. O sea que yo le digo, hey, si tú saliste de tu habitación porque tenías el virus, tienes que salir al balcón porque estás desesperado, bueno, sal, que se metan todos los demás en la casa, abre las ventanas, abre todo y después cuando tú entras, que dejen eso abierto por lo menos unos 20 minutos, media hora, y con eso es muy poco probable que quede mucho virus en el ambiente. Y con eso, y obviamente que no hablen mientras están saliendo y entrando, porque yo sé que es muy difícil quedarse en una habitación por 11 días seguidos. Pero bueno, créanme que es peor estar en el hospital por 18, y lo digo de experiencia. Entonces, las estrategias que estamos diciendo y que estamos comentando y que estamos repitiendo y repitiendo como disco rayado es para disminuir los contagios, para bajar el índice de contagio, porque entre menos casos hay, menos personas se van a enfermar, menos personas se van a enfermar más fuerte. Si usaste varias medidas, vas a bajar la mortalidad de casos, entre menos casos hay y más personas se van a salvar. Y aparte, mantenemos la economía abierta, que desgraciadamente es un problema grandísimo para muchas de las personas que están perdiendo sus trabajos y sus empresas, y por lo menos hasta que llegue la vacuna, que todavía aquí nos faltan para que todos podamos comenzar a estar vacunados fácil 6 meses, sinceramente. Así que recuerden, el virus lo paro yo, lo paras tú. Si yo te protejo a ti, tú me proteges a mí y todos finalmente saldremos adelante de este virus. Muchas gracias.